Hola, hola, familia. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Ya saben que aquí nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos una bomba que va a hacer explotar Internet. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, una pareja que nos robó el corazón con su química arrolladora, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera solo en la pantalla. Exactamente. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. Sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, no han superado su separación. Sabemos que los extrañan juntos, que todavía sueñan con una reconciliación. Y bueno, digamos que hoy les traemos noticias que podrían alimentar esas esperanzas. Porque los rumores están que arden, las redes sociales están en llamas y todo apunta a un posible reencuentro secreto. Así es, familia. Un reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será verdad? ¿Será solo un invento más de las redes sociales? ¿O será que Cupido ha vuelto a flecharlos? Bueno, quédense con nosotros porque vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las evidencias y las posibles razones detrás de este supuesto reencuentro. Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulación y mucha esperanza. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos, chismes jugosos y mucha diversión. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Vamos a desenmascarar este supuesto reencuentro entre Kerem y Hande. A ver, familia, seamos honestos. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe muy duro para muchos de nosotros. ¿Eran la pareja perfecta, o no? Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos fans se quedaron con el corazón roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de súplicas para que volvieran, de teorías conspirativas sobre las razones de su ruptura. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron Kerem y Hande? Bueno, la verdad es que nunca hubo una explicación oficial. Ambos siempre fueron muy discretos con su vida privada y nunca revelaron los motivos exactos de su separación. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus agendas, a la presión mediática, a la intromisión de sus familias. En fin, las típicas razones que suelen alegar las parejas famosas cuando rompen. Sin embargo, muchos fans se negaron a creer que esos fueran los verdaderos motivos. Algunos incluso llegaron a pensar que su relación era solo una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Pero seamos realistas, ¿alguien realmente cree eso? La química entre Kerem y Hande era demasiado real, demasiado intensa para ser solo una actuación. Después de la separación, ambos siguieron adelante con sus vidas. Kerem se centró en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas. Hande también continuó trabajando, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ambos también fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, aunque ninguno de esos rumores se confirmó. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de su relación sigue muy presente en la memoria de muchos fans. En las redes sociales siguen circulando vídeos y fotos de Kerem y Hande juntos, recordando los momentos más bonitos de su relación. Incluso hay cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, donde se comparten noticias, rumores y teorías sobre su posible reconciliación. Y es precisamente en esas redes sociales donde han surgido los rumores de este supuesto reencuentro secreto. ¿Cómo empezó todo? Bueno, la verdad es que no hay un punto de partida claro. Más bien ha sido una suma de pequeños detalles, de coincidencias, de pistas que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Kerem como Hande fueron vistos en el mismo hotel en Italia. Sí, así como lo oyen. Ambos coincidieron en el mismo hotel, en la misma ciudad, en las mismas fechas. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O algo más? Claro, algunos dirán que es solo una coincidencia, que ambos tenían compromisos laborales en Italia y que simplemente se encontraron por casualidad. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces han coincidido dos personas en la misma ciudad, en el mismo hotel, en las mismas fechas, sin que haya algo más detrás? Además, no fue solo la coincidencia en el hotel. También se filtraron fotos de ambos en el mismo restaurante, aunque no juntos. En una foto se veía a Kerem cenando con unos amigos en un restaurante italiano.
En otra foto se veía a Ande cenando con sus amigas en el mismo restaurante, pero en otra mesa. De nuevo, algunos dirán que es solo una coincidencia, que ambos querían probar la comida italiana y que simplemente eligieron el mismo restaurante. Pero, ¿en serio creen eso? En una ciudad como Roma, con miles de restaurantes, ambos eligieron el mismo. Demasiada coincidencia, diría yo. Pero la cosa no queda ahí. También se rumorea que ambos estuvieron juntos en una fiesta privada en Roma. Según algunas fuentes, Kerem y Ande fueron vistos bailando juntos en una fiesta organizada por un amigo en común. Claro, no hay fotos ni vídeos que lo confirmen, pero la información proviene de una fuente cercana a ambos actores. Y por si todo esto fuera poco, también se dice que Kerem y Ande han estado intercambiando mensajes y llamadas en secreto. Según algunos informes, ambos han estado en contacto desde hace algunas semanas, hablando sobre su relación y sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Ahora bien, seamos realistas. Todos estos son solo rumores, especulaciones y teorías. No hay nada confirmado. Ni Kerem ni Ande han hecho ninguna declaración al respecto. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos esperar de este supuesto reencuentro secreto? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Pero si analizamos todas las pistas y los rumores, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que ambos siguen teniendo una conexión muy fuerte. A pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de su relación sigue muy presente en sus vidas. Y aunque han intentado seguir adelante, parece que no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. En segundo lugar, es posible que ambos estén reflexionando sobre su relación y sobre los motivos de su ruptura. Es probable que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. En tercer lugar, es probable que ambos estén preocupados por la reacción del público. Saben que su relación es muy mediática y que cualquier paso en falso podría generar una gran polémica. Por eso es posible que estén intentando mantener su reencuentro en secreto, para evitar la presión mediática y para poder reconstruir su relación con calma y tranquilidad. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que este reencuentro se concrete? ¿Volverán a estar juntos Kerem y Ande? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si nos dejamos llevar por la esperanza y por la fe en el amor verdadero, podemos decir que las posibilidades son altas. Al fin y al cabo, el amor es impredecible, misterioso y a veces incluso inexplicable. A veces las personas que están destinadas a estar juntas, se separan por un tiempo, para luego reencontrarse y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Y quién sabe, tal vez este sea el caso de Kerem y Ande. Tal vez se hayan separado para darse cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y que están destinados a estar juntos para siempre. O tal vez todo esto sea solo un sueño, una ilusión, un deseo de los fans que nunca se hará realidad. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor. Ahora, familia, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que todo esto es solo un invento de las redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Resumiendo, hemos analizado los rumores de un posible reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, revisando las coincidencias en Italia, los rumores de mensajes y llamadas secretas, y las posibles razones detrás de este supuesto acercamiento. Aunque nada está confirmado, la esperanza de los fans sigue viva, alimentada por la fuerte conexión que ambos actores parecen seguir teniendo. Queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como nosotros. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes y por compartir nuestros vídeos. Son lo máximo. Y ahora, antes de despedirnos, queremos invitarlos a dejar sus comentarios sobre qué piensan de todo este drama. ¿Creen en el reencuentro? ¿Qué les gustaría ver que sucediera? Queremos leer todas sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo y mucha diversión. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, familia. Que no se vayan todavía. Porque la cosa no termina aquí.
Vamos a profundizar aún más en este chismecito. Porque esto está que arde. Ahora que hemos repasado los rumores y las evidencias del supuesto reencuentro, vamos a analizar un poco más a fondo los motivos detrás de este posible acercamiento. ¿Por qué Kerem y Hande, después de tanto tiempo separados, estarían considerando darse una segunda oportunidad? ¿Qué ha cambiado en sus vidas que los ha llevado a reconsiderar su relación? Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de su romance. Como todos sabemos, Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de Senkalkam. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, se notaba que había algo especial entre ellos. Al principio, ambos negaron los rumores de romance. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero poco a poco, la verdad salió a la luz. Fueron pillados juntos en varias ocasiones, en cenas románticas, en viajes secretos. Era evidente que su relación iba más allá de la amistad. Cuando finalmente confirmaron su noviazgo, los fans enloquecieron. Era como si un sueño se hiciera realidad. La pareja de la serie, que había enamorado a millones de personas en todo el mundo, era real. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en el centro de todas las miradas. Durante los meses que duró su relación, nos regalaron momentos inolvidables. Sus fotos juntos eran pura felicidad, sus miradas desprendían amor verdadero. Parecía que nada ni nadie podría separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura. Poco a poco su relación se fue deteriorando, hasta que finalmente decidieron poner fin a su noviazgo. La ruptura fue un golpe muy duro para ambos. Se dice que los dos sufrieron mucho, que les costó superar la separación. Pero a pesar del dolor, decidieron seguir adelante con sus vidas. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Kerem protagonizó nuevas series y películas, demostrando su talento como actor. Hande también continuó trabajando, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, muchos fans seguían soñando con una reconciliación. No podían olvidar la química que había entre ellos, la magia que transmitían juntos. Y aunque ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, ninguno de esos rumores se confirmó. Parecía que ninguno de los dos había podido olvidar al otro. Y es aquí donde entran en juego los rumores del reencuentro secreto. ¿Qué ha pasado en estos meses que ha hecho que Kerem y Hande reconsideren su relación? ¿Qué ha cambiado en sus vidas que les ha dado una nueva esperanza? Bueno, según algunas fuentes cercanas a ambos actores, ambos han madurado mucho desde su separación. Han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre lo que realmente quieren en la vida. Y al parecer, ambos han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. Se dice que durante estos meses, Kerem y Hande han estado en contacto de forma esporádica. Han hablado por teléfono, se han enviado mensajes. Han intentado mantener la distancia, pero la conexión entre ellos seguía siendo muy fuerte. Y al parecer, la coincidencia en Italia fue el detonante. El hecho de verse de nuevo, de compartir el mismo espacio, de sentir la misma química, hizo que ambos se dieran cuenta de que no podían seguir negando sus sentimientos. Se dice que después de su encuentro en Italia, Kerem y Hande tuvieron una conversación profunda y sincera. Hablaron sobre su relación, sobre los motivos de su ruptura, sobre lo que quieren en el futuro. Y al parecer, ambos llegaron a la conclusión de que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Claro, esto no significa que todo vaya a ser fácil. Ambos saben que tienen muchos obstáculos que superar, que la presión mediática va a ser muy fuerte. Pero al parecer, están dispuestos a luchar por su amor. Se dice que están planeando mantener su relación en secreto durante un tiempo, para evitar la presión mediática y para poder reconstruir su relación con calma y tranquilidad. Quieren darse tiempo para conocerse de nuevo, para reconectar, para enamorarse de nuevo. Y si todo sale bien, quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano podamos verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Pero seamos realistas, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración al respecto. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Por eso es importante tomar toda esta información con cautela. No podemos dar nada por sentado. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor. Ahora, familia, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que todo esto es solo un invento de las redes sociales?
Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Pero esperen, que aún hay más. Porque este chismecito no se detiene. Vamos a hablar ahora de la opinión de los expertos. ¿Qué dicen los especialistas en el mundo del espectáculo sobre este posible reencuentro? ¿Creen que es viable? ¿Qué factores podrían influir en el éxito o el fracaso de esta reconciliación? Hemos consultado a varios expertos en relaciones de famosos, y todos coinciden en que la clave del éxito de una reconciliación reside en la madurez y la capacidad de aprendizaje de ambos miembros de la pareja. Cuando una pareja decide darse una segunda oportunidad, es fundamental que ambos hayan reflexionado sobre los errores del pasado y estén dispuestos a trabajar para no repetirlos, nos comenta la psicóloga especializada en relaciones de pareja de celebridades, doctora Elif Kaya. La comunicación, el respeto y la confianza son pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática. Como todos sabemos, la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada por miles de personas. La presión mediática puede ser muy difícil de soportar para una pareja, especialmente si ambos son figuras públicas muy conocidas, nos explica el periodista de espectáculos, Mehmet Demir. Es fundamental que ambos estén preparados para lidiar con esta presión y que se apoyen mutuamente para superar los obstáculos. En el caso de Kerem y Hande, la